Bueno, bienvenidos y bienvenidas, compas, a nuestra primera charla o picada virtual, como la llamábamos, del año 2021, de la regional Eva Perón de la 18 de mayo. Bueno, hoy, como todos ustedes saben, nos acompaña la compañera Telma Luzani. A una breve presentación. Telma es periodista y escritora especializada en temas de política internacional. Su formación es de licenciada en letras, cosa que yo no sabía, periodista y escritora con todas las letras, por la Universidad de Buenos Aires. Bueno, como periodista, en distintos medios gráficos cubrió procesos de gran importancia, como la caída de la Unión Soviética, el conflicto de Medio Oriente entre el Líbano e Israel, la guerra entre el Líbano israelí, libanés e israelí. Bueno, entre las muchas cosas que perdimos con el macrismo, ¿no? Estuvo el noticiero Visión 7 Internacional, que muchos de nosotros seguíamos todos los sábados, donde Telma era conductora junto a Pedro Brigger y Raúl de la Torre. Bueno, también nos privamos de las columnas de Telma en distintos programas de la radio pública. Y bueno, desde entonces, Telma conduce el programa Voces del Mundo. Telma es precursora de la Sputnik, porque conduce el programa Voces del Mundo por Sputnik News. El programa sale también por AM770, Radio Cooperativa. Bueno, actualmente está conduciendo este programa Voces del Mundo junto a Mercedes López San Miguel y Néstor Restivo, ¿sí? Y bueno, el programa está disponible también en los sitios de Radio On Demand, Radio CUT, y en la misma página de Sputnik, ¿no? sputniknews.com. Bueno, por último contar que Telma es autora de varios libros, ¿sí? Venezuela y la Revolución, escenarios de la era bolivariana del año 2008. El más conocido tal vez es de 2012, Territorios Vigilados, cómo opera la red de bases norteamericanas en Sudamérica, del año 2012. Y el último se llama Todo lo que necesitas saber sobre la Guerra Fría, ¿no? Y no te animaste a preguntar, podría venir. Del año 2019. Bueno, para no hacer más larga la introducción, contar que bueno, cuando Telma me preguntaba por qué lado nos gustaría arrancar, yo le proponía arrancar por un panorama bien general, bueno, aprovechando su especialidad en temas de geopolítica, ¿no? Cómo repercute en nuestro acontecer político cotidiano, ¿no? Nacional y regional, esta gran disputa que ya es indisimulable, digamos, entre las grandes potencias, ¿no? Cómo esa ruptura de la hegemonía norteamericana que hace, escasos 20 y pico de años parecía incuestionable, ahora está visiblemente resquebrajada y emergen estos nuevos actores como China, Rusia. Por ahí era el disparador que le proponía yo a Telma para empezar a hablar. Y bueno, justo ayer en la reunión del jueves, ¿no? De la que Telma ha sido participante en varias ocasiones, de las reuniones del ciclo de conversaciones sobre la coyuntura política. Ayer nos visitaba Pepe Sbatella y Pepe hablaba de los movimientos nacionales y populares, ¿no? Partiendo de la teoría de Samir Amin, decía que los movimientos nacionales y populares logran una desconexión, ¿no? Hay un sistema mundo, ¿no? Dice Samir Amin, y los procesos populares logran, en determinadas coyunturas históricas, desconectarse de ese sistema capitalista mundial y logran determinados ciclos de acumulación y de autonomía respecto de las grandes potencias. Bueno, me parece que era súper pertinente, digamos, traer ese
ese disparador, ¿no? Sobre todo para los que estuvieron ayer en la charla, pensar por ahí este ciclo de crisis mundial, ¿no? de disputas entre potencias, las posibilidades que nos abre o las grietas que abre para poder articular una política de autonomía, de integración regional, ¿no? Que nos permita cierto margen de decisión en el marco internacional, ¿no? Bueno, con ese disparador, invitar a Telma a que nos brinde su reflexión y bueno, a partir de ahí, abierta la conversación para todos los compañeros y compañeras. Bueno, gracias Telma, una vez más por la presencia. Ahí. Ahí está. Bueno, no, gracias a ustedes. Después me tienen que dar más detalles de lo que se habló ayer porque sonaba súper interesante. Sí, yo pensé eso, pensé hacer un panorama muy general, rápido, para llegar al momento actual, que es como vos bien dijiste, es un momento de transición, un momento que se dice transición hegemónica. Como todo momento de transición hegemónica son complejísimos, hay muchísimos elementos, algunos de los cuales yo voy a estar nombrando, que están todavía vigentes, si bien están, a veces uno piensa que es pura cáscara y ya no tienen funcionalidad, y otros nuevos que se requerirían por un momento tan distinto, pero todavía no aparecen. Y bueno, y después si quisiera también al final plantear algunos de los que a mí me parece son los desafíos de este momento, ¿no? Bueno, en cuanto a la situación, yo para entender el momento de transición en el que estamos, siempre me remonto, y me parece que es ineludible, al fin de la Segunda Guerra Mundial, donde se produce realmente un cambio brutal, caen las monarquías, Europa como gran potencia hegemónica mundial desaparece, y aparece, bueno, como ya sabemos, en este cambio tan drástico de correlación de fuerzas, aparecen dos potencias, sobre todo Estados Unidos, pero también la Unión Soviética, y por un periodo de 4 décadas, un poco más, el mundo se va a regir se va a articular a través de esto que se conoce como la Guerra Fría. Ahora bien, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos como potencia dominante, como potencia incluso que sale mucho más entera de la guerra, porque Rusia, en ese momento la Unión Soviética, tuvo pérdidas enormes en personas, en bienes, en fin, tuvo realmente que rehacerse como el ave fénix. Estados Unidos es el país que propone o que instala la arquitectura que hoy todavía en la que seguimos instalados, pero que yo digo que muchos de esos organismos y esas organizaciones siguen funcionando en su aspecto, digamos, formal, si se quiere, pero no ya en su funcionalidad. Una de esas, por decir alguna, después lo vamos a ir a ver más detalladamente, puede ser Naciones Unidas, por ejemplo, que sigue estructurada más o menos con las mismas características que se estructuró en el siglo pasado, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pero cuya finalidad hoy ya casi ni siquiera tiene sentido, el Consejo de Seguridad, y así podríamos nombrar otras. Espérenme un minuto, voy a prender el aire porque me estoy ahogando. Entonces, de estos organismos internacionales que crea Estados Unidos, hay organismos, como decía, de Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, que es de 1948, en los que Estados Unidos, obviamente, todos estos organismos, Estados Unidos va a ser quien domina y controle, y tiene sentido en el control del mundo. Eso es en cuanto a los aspectos más de organización política, económica, el Fondo Monetario, Banco Mundial, y también en aquel momento
en los años posteriores a 1945, se crean las estructuras que van a regir el sistema militar, porque obviamente digamos, el plan expansionista y de captura hegemónica que tiene Estados Unidos, lo tiene ya en el siglo XIX, pero recién lo puede concretar en la segunda mitad del siglo XX, tiene como una de las patas fundamentales el dominio militar. El objetivo es el poder global, un dominio global de los mercados, y necesita esta pata militar para conseguir ese control, y ese control hegemónico total. Entonces, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial también aparece una cantidad de organizaciones que siguen vigentes, por ejemplo, en la Junta Interamericana de Defensa, la JID. Esa es un poquito anterior, es de 1942, pero esa Junta Interamericana de Defensa es la que organiza todas las Fuerzas Armadas de nuestra región, todas. No hay ninguna decisión militar que no pase por la Junta Interamericana de Defensa, que se reúne una vez al año religiosamente. Por eso, una de las cosas interesantes cuando llegamos a tener UNASUR fue que teníamos esa subsecretaría, digamos, de defensa, que hizo por un momento, por unos años, casi una década, que esta hegemonía que tenía Estados Unidos y el Pentágono sobre nuestras fuerzas militares tambaleara. Bueno, la Junta Interamericana de Defensa, como les decía, después la Escuela de las Américas, la funda en 1946, fundamental para la formación paralela, diría yo, de nuestros militares, porque nuestros militares, hablo de la región, siempre tienen su formación académica, pero tenían la Escuela de las Américas en Panamá con una formación en tortura, cómo sacar información, represión, etcétera, etcétera. También en 1947 crea la CIA, digamos, todas las agencias de inteligencia, la CIA y la NSA fundamentalmente, que son agencias hacia afuera, porque la FBI es una agencia de inteligencia interna, y en 1948 la OTAN, que en aquel momento, recordemos, como existía la Unión Soviética, el argumento, la narrativa, la justificación era una supuesta invasión soviética y la necesidad de defender Europa de esta invasión. Brevemente, esto realmente, lo mismo que el Plan Marshall, tenía mucho sentido porque la realidad es que la salida del mundo después de la Segunda Guerra Mundial había todo lo que fuera el sistema soviético implicaba para un sector, para el capitalismo, una amenaza, pero para una gran parte del mundo significaba una esperanza. No solo para África, no solo para la descolonización, sino incluso para Europa. Los primeros años después de la guerra, ustedes piensen que tanto el Partido Comunista francés como el Partido Comunista italiano tenían enorme fuerza. Los partisanos, la resistencia francesa, todos esos héroes que habían luchado en la Segunda Guerra Mundial contra el nazi, eran la mayor parte del Partido Común, los partidos comunistas europeos. O sea, realmente la amenaza de que la sociedad decidiera un sistema que no fuera el capitalista o un sistema similar al soviético, un sistema diferente, era riesgoso en aquel momento. Bueno, este mundo que estructura Estados Unidos, la próxima parada que hago, y que ya empieza a diseñar el mundo que nosotros estamos viviendo, es en los 70, porque hasta ese momento hay una primacía de lo que se conocía como el estado de bienestar, también porque existía la Unión Soviética y porque necesitaban contraponer un modelo distinto, o sea, un modelo que no fuera tan salvaje como el que vivimos hoy y que permitiera, por ejemplo, bueno, el libre sindicalismo, que los estados se ocuparan de la salud, que los estados se ocuparan de la educación, en fin, un estado relativamente fuerte, conocido como estado de bienestar,
algo que empieza a declinar alrededor de los años 70. Digamos, el hito más conocido tiene que ver con el golpe de Estado en Chile, con el triunfo de Pinochet, con los Chicago Boys que hacen este laboratorio neoliberal en el país vecino, pero en realidad, si uno se pone a mirar un poco la historia, ya venían produciendo, bueno, hay que decir que el gran capital había dedicado, había invertido fortunas impresionantes en las universidades, en los centros de estudio, para justamente la formación de una concepción. Los referentes son von Hayek y Friedman, Milton Friedman, los que se conocen como la Escuela de Chicago también, en una concepción totalmente diferente a la conocida como estado de bienestar. Entonces, en realidad, en el 73, con el golpe de Pinochet, es como el momento, que podemos decir un hito, pero ya empezaba a aparecer claramente, sobre todo en las universidades, entre los académicos, había unas operaciones realmente muy importantes para empezar a cambiar estas concepciones. De hecho, por ejemplo, por primera vez en el año 75 y después en el año 76, el premio Nobel de Economía lo ganan justamente neoliberales, cuando hasta ese momento ganaban keynesianos o los que proponían otro tipo de sistema económico. Entonces tenemos que en los 70 empieza en realidad a diseñarse este mundo del neoliberalismo, este cambio de paradigma, no solo económico, sino es un cambio de paradigma político y cultural, donde se defiende la supuesta libertad de acción, donde el Estado tiene que ser un mero representante para organizar justamente los negocios de los más importantes, pero bueno, hay una dimensión económica que empieza a crecer y que hoy creo que, bueno, digamos, con la caída de la Unión Soviética en los años 90 empieza a tener su momento de plenitud. Con la caída de la Unión Soviética se da un pequeño periodo que, en mi opinión, a nivel histórico es totalmente irrelevante, porque, digamos, a nivel de estos ciclos a los que yo me estoy haciendo referencia, 10 años no son significativos, pero bueno, hubo un pequeño periodo de 10 años donde Estados Unidos apareció como la única potencia hegemónica mundial. Un periodo muy breve, porque en realidad, aunque nosotros en ese momento no nos podíamos dar cuenta, existía ya el despunte, digamos, de un rival como empezó a ser China ya en el siglo XXI. Y recordemos otra cosa más, en 1999 gana Hugo Chávez en Venezuela y empieza todo el ciclo de mayor soberanía, de mayor autonomía en nuestra región. O sea que ya en los gérmenes estaban presentes, digamos, a partir del momento, creo yo, de la caída de la Unión Soviética. El hecho es que, bueno, se empieza a consolidar este nuevo paradigma, yo diría para caracterizarlo de alguna manera, el fin del estado de bienestar, un modelo donde empieza la economía financiera, empieza a tener más previdencia que la economía de la producción, donde las multinacionales empiezan a ejercer un poder mucho mayor que muchos gobiernos y muchos estados, empieza a haber las llamadas deslocalizaciones, es decir, donde las fronteras para las empresas empiezan a desaparecer, gran combate al sindicalismo, muerte al sindicalismo, o sea, una fuertísima lucha contra todo lo que sea organización de los trabajadores, privatizaciones como una de los puntales fundamentales, y esto a nivel económico, a nivel militar, expansión de la OTAN. En aquel momento ya la OTAN había perdido su sentido
en la medida que había sido creada para la defensa de una supuesta invasión soviética, la Unión Soviética desaparece, la OTAN había perdido su sentido de ser. Bueno, es el momento en que se da un cambio justamente en las características de la OTAN y pasa a ser de supuestamente defensiva a ofensiva. Empieza la expansión militar de Estados Unidos, en primer lugar a aquellos países de la ex órbita soviética o que de alguna manera tenían algún tipo de vínculo más cercano a Moscú, y empieza a cooptar más esos países. Muchos de ellos los incorpora a la OTAN o los incorpora a la Unión Europea, sobre todo los de Europa del Este. Y por otro lado, digamos, por un rol ofensivo por parte de la OTAN, de esta fuerza norteamericana europea, pero en el resto del mundo, por ejemplo el caso de América Latina es bien claro, es el desmantelamiento de nuestras Fuerzas Armadas. Se produce el desmantelamiento de todos los proyectos, por ejemplo, nucleares, la política de que las Fuerzas Armadas dejan de ser, en los 70 pasaron a ser fuerzas en contra de los propios ciudadanos, como nosotros sabemos muy bien por nuestras dictaduras. Pero a partir de los 90 empiezan a crecer la idea de que las Fuerzas Armadas tienen que combatir, por ejemplo, el narcotráfico o el crimen organizado. Es decir, empiezan a rediseñar las funciones de las Fuerzas Armadas para control y dominio del Pentágono. En este marco, ya llegamos al siglo XXI, y creo que el otro hito importante que se produce, ahora vamos a ver este periodo riquísimo, importantísimo del siglo XXI, que ustedes conocen muy bien, así que lo voy a hacer muy rápido, pero el otro hito importantísimo tiene que ver con la pandemia, que es donde otra vez vuelve a haber un cambio o una aceleración, diría yo, de la situación política, económica y militar, que vuelve nuevamente a hacernos interrogar por el momento en el que estamos viviendo. Pero entonces, bueno, en el siglo XXI, o 1999, con el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela, se produce un momento de grandes cambios en América Latina, en parte porque justamente después de la caída de la Unión Soviética, una de las propuestas de Estados Unidos era el fin de los gobiernos militares y la instalación de la democracia liberal al estilo norteamericano en el resto del mundo. Es decir, un poco la política era la democracia liberal y la economía de mercado como los dos ejes de la política norteamericana. Entonces, en estos procesos democráticos, lo que empiezan a aparecer son los líderes que empiezan a pensar América Latina de otra manera, ¿no? Con mayor autonomía, con una mayor independencia respecto a Estados Unidos, y sobre todo con una concepción, que esto es una de las cosas que vos dijiste, Manuel, y que yo creo que son fundamentales, con la idea de la patria grande, o sea, con la claridad de que si no tenemos unidad y interrelación muy estrecha, lo que no quiere decir pensar igual, ni tener los mismos partidos políticos en el gobierno, ni nada de eso, simplemente realmente un lazo, una interrelación muy aceitada y muy fuerte, un intercambio, una discusión como las que había durante ese periodo. Sin eso nuestra región está condenada realmente a sufrir enormemente. Yo pensaba, me acordaba, ahora que decía esto, estaba pensando en una cumbre que hubo en Bariloche, que estaba Cristina Fernández de presidente, y estaba, por ejemplo, Uribe de presidente en Colombia. Si ustedes no recuerdan mal, el 2010, cuando fue el maravilloso bicentenario que tuvimos, estaba Sebastián Piñera como presidente de Chile. O sea, no significa que tienen que ser todos ideológicamente alineados o iguales, sino simplemente tener
simple y tan difícilmente tener esta coordinación, este concepto de unidad, que por supuesto Estados Unidos boicotea permanentemente, porque es el gran riesgo de cualquier potencia que pretenda dominar. Bueno, obviamente el riesgo de la unión es el mayor. Yo recuerdo que, creo que fue Frondizi, ahora no recuerdo bien, hay un famoso, qué lástima, no me acuerdo bien para contarles, pero creo que fue el mismo Frondizi que contaba informado por su canciller y por los embajadores nuestros en Naciones Unidas y en la OEA, los intentos de Estados Unidos por evitar que Brasil y Argentina tuvieran algún tipo de vinculación o algún tipo de sociedad eran inenarrables. O sea, y si lo vamos viendo, sobre todo el siglo pasado, esto es clarísimo. Pensemos que creo que hasta este siglo, nuestra hipótesis de conflicto era Brasil, y la hipótesis de conflicto de Brasil era Argentina, y creo que Chile también. O sea, un absurdo total. Pero esa era la hipótesis de conflicto militar, era Brasil para Argentina, Argentina para Brasil. Bueno, en este momento del siglo XXI se produce una experiencia que yo creo que, si pensamos en tiempos históricos, nos es muy difícil evaluarla. Cuando ganó Mauricio Macri y cuando fue el golpe contra Dilma y a Lula lo pusieron preso para no ser presidente, algunas personas pensaban, bueno, se acabó el fin del ciclo progresista. Y la verdad es que yo creo que los ciclos son muchísimo más largos, y a veces la coyuntura nos impide ver realmente el alcance que puede tener. Yo creo que la década y media de gobiernos progresistas que hubo en nuestra región fueron de un aprendizaje, de una siembra impresionante. Que hubo Mauricio Macri, que ese Mauricio Macri fue votado por los argentinos, porque creo que somos el único país donde ganó un partido conservador de derecha por el voto. En Brasil fue con todas las trampas del caso, Bolivia con un golpe militar, Lenín Moreno con una traición que no se esperaba. Bueno, digamos, el único país que realmente votó un cambio con respecto al pasado fue Argentina. Pero bueno, duró 4 años ese ensayo, por ponerle un nombre. Entonces, creo que en principio soy optimista en cuanto a pensar que ese proceso, esa experiencia que vimos en el siglo XXI es una experiencia que está vigente y que sigue viva, sigue muy viva. Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos de dificultad que yo veo en este momento? Y luego voy a ir al COVID. Justamente el hecho de que estemos en un momento de transición hegemónica, el hecho de que estemos, que Estados Unidos visualice con muchísima claridad la presencia cada vez más obvia de un rival como China, de un rival que no solo le disputa mercados, le disputa influencia, sino que le disputa innovación tecnológica. El 5G, el famoso 5G, Huawei y todo lo que conocimos, es apenas uno de los muchísimos avances en inteligencia artificial y en tecnología que China ha estado y tiene y ha logrado. ¿Tiene dificultades de patentamiento? Sí. ¿Tiene dificultades de comercialización? Sí. ¿Tiene dificultades para completar algunas de las partes que necesita porque justamente las fabrican los sectores del capitalismo occidental?
sí, pero digamos, la fuerza de cambio y de empuje que está presentando China es realmente impactante. Y Estados Unidos lo sabe. Estados Unidos sabe de la fuerza de este rival. ¿Y esto por qué es una cosa negativa para nosotros? Porque más allá de que es cierto que tanto Rusia como China ha estado con una presencia activa en nuestra región, más en países como Venezuela, pero en general en todos los países aparecen lazos crecientes con estos otros polos de poder. Pero históricamente Estados Unidos, ya desde el siglo XIX, su proyecto estratégico fue visualizar el continente como si fuera una gran isla rodeada de dos mares, el Atlántico y el Pacífico, y entendía que era imposible expandirse o ser una potencia hegemónica, tener realmente poder como para confrontar ya sea a otros rivales o ser el gran hegemón, era imposible si no tenía absoluto control del continente. Esta claridad fue la primera que vio Estados Unidos. En el siglo XIX ya consideraban que todo el continente, ellos decían, cuando haya 3 banderas, una en Alaska o en Canadá, una en Centroamérica y otra en la Tierra del Fuego, ese va a ser el momento en que nosotros tengamos realmente seamos un país poderoso. O sea, tienen conciencia de que tienen que tener control total del continente, lo que no quiere decir un control efectivo, puede ser con juego democrático, pueden ser hay muchas maneras de controlar, pero la posibilidad de que nosotros crezcamos en independencia y crezcamos en unidad se dificulta porque Estados Unidos va a hacer lo posible para que esto no suceda. Es una cuestión de supervivencia para Estados Unidos. Eso hay que tenerlo claro. Por eso la necesidad nuestra de en cierta medida ser astutos también y no confrontativos, creo, pero sí trabajar con un objetivo que sea claro, teniendo claro que el objetivo nuestro tiene que ser la unidad regional. Y entonces llegamos a la pandemia, al COVID, y creo que muchos de estos elementos que yo he estado nombrando y muchos que no he nombrado, estaban en marcha ya en el momento de la pandemia. La ofensiva del gran capital contra los trabajadores, con la destrucción de los sindicatos, por ejemplo. La ofensiva del gran capital contra las poblaciones, por ejemplo, la destrucción ambiental, el saqueo a los recursos naturales a como dé lugar, la contaminación. La ofensiva del gran capital contra los pueblos del sur. Estos que son procesos siempre articulados entre sí, no son producto del COVID. Simplemente el COVID los puso muy en escena y los aceleró, los profundizó. Hoy estamos en situación, no sé si ustedes vieron hace unas semanas atrás aparecieron un mapa de la distribución de la vacuna, y es aterrador, porque está en colores, ¿no? Azul más profundo, celeste y rojo, aquellas zonas en donde la vacuna no llega. Y entonces uno ve que el 75%, creo que esto incluso lo dijo el secretario general de las Naciones Unidas, su nombre ahora no me acuerdo, el portugués, Guterres, creo que lo dijo él, el 75% de la distribución de la vacuna es en el norte. Ustedes saben que hay países que tienen una cantidad que duplica o triplica la cantidad de habitantes. Esto aparecen entonces las características del capitalismo salvaje y aparece la desigualdad de este sistema en toda su esplendor. Aparece una
también creo que justamente por el COVID aparece las deficiencias de los sistemas sanitarios. ¿Recuerdan ustedes al comienzo de la pandemia que se robaban, por ejemplo, entre los países los barbijos o los tanques de oxígeno? Porque no estaban, creo que Francia fue uno de esos países donde no dejaban que despegaran los aviones de China porque estaban cargados con material de salud. Vimos un Estados Unidos que no tuvo, como gran potencia, como primera potencia que es, no tuvo ni la agilidad, ni la percepción, ni la conducta de un país que lidera y que dice, bueno, estamos ante una emergencia, hay que hacer esto, hay que ir para allá. Entonces, digamos, el COVID lo que vino a poner en escena son una serie de situaciones gravísimas producidas no por el COVID, sino por el capitalismo en la fase neoliberal en la que nos encontramos, pero que al mismo tiempo plantean situaciones para las cuales todavía no hay respuesta, no hay solución, no hay salida. Por lo menos no se ven. Aparecen, sí, en disputa de valores. Aparece una China que dice, bueno, la vacuna tiene que ser un bien universal para todos los habitantes del mundo, y aparece una empresa farmacéutica, Pfizer, que dice a la Argentina, queremos que en el Congreso apruebes una ley donde si no pagamos nos quedamos con tus recursos naturales. Es decir, aparece todo el amplio panorama de lo que significa el capitalismo en esta fase salvaje y neoliberal. Entonces, llegado a esta situación, para centrarnos en nuestra región, tengo la impresión de que en nuestra región, como ha pasado en el pasado, como ha pasado muchas veces, es una de las regiones más dinámicas del mundo y las que más sufre las consecuencias, pero también las que más plantea salidas tal vez novedosas, ingeniosas, creativas. Lo fue a principios del siglo y creo que soy el regreso del MAS a Bolivia era algo inesperado, porque los golpes de Estado tradicionales, como fue el golpe de Bolivia, que fue un golpe de Estado tradicional, no duraban un año, no podían durar un año. ¿Qué pasó que duró un año? Bueno, la derrota argentina, podemos entenderla un poquito mejor. El caso de Ecuador, también. ¿Cuánto dura un gobierno de Lenín Moreno? ¿Cómo se desnuda el lawfare? ¿Cómo se van desnudando, por lo menos para un sector de la sociedad? No sé si para todos, pero cómo se va desnudando, por ejemplo, las actuaciones mancomunadas de los aparatos judiciales y de los medios masivos de comunicación. Entonces, en este momento de, digamos, de incertidumbre por el COVID, de falta de planes también por el COVID, me parece que nuestra región plantea algunas alternativas interesantes. Antes de las preguntas, 3 cositas más. Una, Brasil, que me parece que es un tema súper interesante para hablar otra vez. La pregunta sin respuesta por ahora de qué es lo que ha pasado, cómo podemos explicar que el establishment, las clases dirigentes de Brasil, hayan preferido dejar a Lula con sus derechos políticos para frenar a Bolsonaro, porque es la única explicación que tiene eso, es que se está intentando frenar a Bolsonaro, ¿no? No, yo no le veo otra explicación. Lo que no entiendo del todo es por qué se ven en esta necesidad. Esa es una. Y lo último, y ya vamos a la pregunta, es esto, ¿no? ¿Qué hacer, digamos, o qué desafíos tenemos? Yo creo que, en mi opinión, tenemos
sobre todo tres. Uno, ya lo hablamos bastante, es el de la unidad regional, el del fortalecimiento de la patria grande. El segundo me parece que es el tema de los valores. En este momento, justamente a causa del COVID, que puso en escena una cantidad de cosas, una de las cosas que más puso en escena es la confrontación de valores. Tenemos hoy una etapa de Página 12, por ejemplo, yo no la había escuchado a Patricia Bullrich decirlo, me enteré hoy leyendo la etapa de Página 12, diciendo como si fuera algo posible de escuchar y de decir, que bueno, que la vacuna se la compre el que la tiene, y el que no, que se muera. O sea, es algo que ni siquiera, ni aún pensándolo, uno lo podía decir, ¿no es cierto? O sea, que se están corriendo barreras de valores que son, en mi opinión, preocupantes. Es decir, estamos frente a una confrontación de valores. Estamos los que decimos la vacuna tiene que ser universal, la vacuna la tiene que manejar el Estado, la vacuna la tienen que dar en los hospitales, y están los que opinan de otra manera. No hay un triunfo todavía, no hay un ganador respecto a eso. Hay una batalla de valores que me parece que tenemos que tener muy claro, porque nosotros tenemos que ser los soldados para que uno de esos valores sea el que triunfe, ¿no? Y el tercero, que me preocupa muchísimo, tiene que ver con la educación, y esto es más, si se quieren, puntual, más coyuntural. Porque, bueno, yo escucho mucha gente que me dice, bueno, perdieron un año, se perdió un año los chicos en el colegio, un año no, en la vida de un chico de 8, 9, 10 años no es nada, etcétera, etcétera. Todos esos argumentos tienen algo de razón. Pero yo estoy realmente preocupada porque tengo la sensación, y acá ahora me refiero específicamente a la Argentina, porque no conozco este caso en otros países, pero me imagino que en muchos países de la región lo que yo voy a decir puede ser válido. Tengo la sensación de que ha habido un corte que vamos a notarlo recién en 10 o 15 años en adelante. Un corte que atenta contra esa escuela universal, pública, gratuita que tuvimos, y que hizo que nosotros, yo estoy segura que muchísimos de ustedes vienen de familias pobres que eran, gracias que tenían mi mamá y mi papá, gracias que llegaron a terminar la escuela primaria, y yo me pude formar en la universidad. Ese modelo educacional donde nosotros estábamos en una gran parte alfabetizados, mucho más allá de las clases sociales a las que pertenecemos, ese me parece que se ha dado un quiebre. Y me parece que se ha dado un quiebre por dos razones, no solamente por la ausencia de ir a clase y la presencia, etcétera, sino fundamentalmente por la forma en que nos estamos moviendo hoy, que tiene que ver con la tecnología. ¿Quiénes tienen la computadora? ¿Quiénes tienen la fibra óptica la empresa paga para verlo? ¿Quién tiene el papá o la mamá que puede estar con paciencia explicándole los temas que la maestra no puede dar? Entonces, tengo el temor de una generación, de una cantidad de argentinos, un 40% de argentinos chiquitos ahora en la primaria, que van a tener un déficit que no tiene solamente que ver con la alfabetización o no alfabetización, sino incluso en la politización, incluso en su capacidad de crítica, incluso en su capacidad de escucha, de entender lo que puede pasar. Es decir, temo que haya o se esté gestando una sociedad que sea mucho menos astuta, mucho menos políticamente comprometida, y que por lo tanto entonces también sea mucho más fácilmente cooptable por estos sectores de derecha o de extrema derecha, incluso neoliberal. Este es un poco el panorama que yo veo y mi preocupación. Me preocupa, por supuesto, también el imperialismo exasperado como puede estar. Puede haber mayor militarización, puede haber
mayor desorden o estado de incertidumbre o estados fallidos. Esto lo estamos viendo como laboratorios políticos en la región. Eso todavía es un poco temprano para verlo, pero sí me parece que tenemos que estar preparados para los distintos escenarios, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos si pasa esto? ¿Qué hacemos si pasa lo otro? Y la unidad regional en ese sentido es fundamental. No hablo más, los escucho a ustedes. Bueno, Telma, gracias, muchísimas gracias por la clase, hablando de educación. La verdad que, bueno, mil puntas para tomar y desarrollar. Yo veo que hasta ahora el chat estaba atento, se ve que escuchando. Mientras esperamos que se vayan anotando algunos compañeros y se vayan animando a pedir la palabra, por ahí, sí, compartir esta sensación de, y preguntarte, bueno, ¿cómo lo ves vos? Vos decías que Latinoamérica es la región del mundo donde están pasando, desde el principio del siglo, está viendo una reacción, o está viendo, donde incluso ahora, desde Europa, desde los sectores de izquierda, progresistas de Europa, se empieza a mirar a Latinoamérica como como un laboratorio y como una inspiración, ¿no? Pero bueno, la sensación por momentos es que Latinoamérica es el único lugar donde están pasando, donde hay una reacción, donde están pensando alternativas contra el neoliberalismo, digamos, alternativas emancipatorias, más allá del contrapeso que pueden hacer otros estados, nación, otras potencias, ¿sí? En este juego de lucha hegemónica, desde los movimientos populares, digamos, desde abajo, yo a simple vista, y con mi conocimiento más que limitado, veo que en Latinoamérica es la única región donde están pasando, donde hay un proceso en curso de contestación, ¿no? Y incluso se empieza a teorizar respecto de, bueno, en el caso de Bolivia, de Ecuador, sobre todo, se empieza a volver a la memoria de los pueblos originarios, se empieza a retomar la idea del buen vivir como una alternativa, ¿sí? Retomando frente al desastre ambiental al que nos lleva el capitalismo, ¿no? Volver a pensar al ser humano como parte de la naturaleza y no como una entidad por encima de la naturaleza. Pero bueno, para no hacerla muy larga, yo te quería preguntar por ahí si es demasiado por ahí localista esta visión, porque en Europa en un momento pareció que había una reacción, ¿no? En 2011, los movimientos de los indignados y demás en Europa, pero rápidamente eso parece que se fue diluyendo, ¿no? Y se ve el fortalecimiento sobre todo de la ultraderecha, ¿no? Bueno, ¿cómo ves por ahí las alternativas al neoliberalismo en los movimientos populares en otras regiones del mundo? Si tenés algunas referencias, digamos, que nos puedas... Está silenciado. A ver. Esto es... Ahí está. Ahora. Ahí está. Sí, había alguien más que quería, Eli decía que quería hacer una pregunta, no sé si la hacemos juntas o vamos perfecto. separando. Dale, Eli, dale. Sí, ¿se me escucha? Sí. No, yo quería hacerle una pregunta, pero es de un tema aparte del que habló Emanuel, y es sobre educación. ¿No cree que es necesario hacer una formación más, digamos, más
real a nuestros jóvenes sobre nuestra historia, sobre los derechos humanos, sobre la necesidad de la patria grande, que tiene que venir desde la secundaria, donde el chico comienza a formarse y donde sea una educación con un sentido más de solidaridad y no de individualismo. Creo que en este momento hablamos de próceres ideales, seguimos hablando del padre de la patria o de Sarmiento, y héroes así, o sea, héroes entre comillas, digamos, o próceres entre comillas, sin ver cuál es la realidad de nuestro país, la realidad de nuestra América Latina y de nuestra patria grande. Yo creo que los chicos a partir de los 14, 15 años entienden muy bien esos problemas cuando uno se los explica. Entonces creo que tendría que haber, pero sobre todo en la formación docente, que en esos temas es terrible. Uno se encuentra con docentes que ni siquiera reconocen, saben en realidad qué es la historia directamente. Entonces, yo me parece que eso ayudaría a una toma de conciencia diferente. Bueno, voy a contestar primero a Manuel y después entonces, yo no soy especialista en educación, pero tengo una opinión al respecto. Sí, efectivamente, mira, sí, creo que nuestra región es una de las más dinámicas en ese sentido, no es la única. En realidad, como nosotros estamos centrados en Occidente y nuestra información, la que nos bombardea permanentemente, es de las agencias de noticias occidentales, desconocemos bastante lo que pasa en el resto del mundo, pero justamente hoy día esto que se conoce como el paso del eje atlántico al eje del Pacífico, es decir, esta idea de que esta preeminencia de Europa y Estados Unidos en el Atlántico Norte está cediendo, está siendo como la civilización decadente, y por el contrario es el Oriente y el Pacífico el que está empezando a ser el eje de la historia, nos lleva a pensar un poco, si querés, mirando el ombligo, que somos que nuestra región es la que más se mueve. Efectivamente es así, y creo, lo vuelvo a repetir, tiene que ver con que justamente compartimos territorio con nada más y nada menos que la mayor potencia del mundo. O sea, no nos queda otro remedio más que ser actores en este momento histórico. Pero la realidad también es que hay grandes e importantísimas modificaciones en el resto, en Asia sobre todo. Por empezar desde las potencias, o sea, hay acuerdos económicos, acuerdos militares, acuerdos estratégicos, que realmente significan, por ejemplo, entre países centroasiáticos como Kazajistán, Tayikistán, con China, con parte del Cáucaso, Afganistán, Azerbaiyán. Hay distintos tipos de alianzas que van, que en realidad no son alianzas que pueden diseñar un nuevo mundo, pero sí que son manifestación, que son una señal de que hay un nuevo mundo. Ni hablar de la famosa ruta de la seda que tanto proponen los chinos. No solamente ellos hablan ya de una ruta de la seda de la salud, hablan de una ruta de la seda también cultural, y por ejemplo, varias entrevistas que yo hice para la radio de gente que tuvo oportunidad de viajar, aunque sea un tramo de esa ruta, vuelven impactados porque esto que se conoce como ruta en realidad genera florecimiento de ciudades de lo más, pero realmente de una modernidad impresionante. Entonces se está desplegando todo un mundo en el que nosotros, por falta de información y porque
acá voy a pasar un aviso, desgraciadamente la política internacional no es una materia que tenga gran difusión en los medios de comunicación, salvo cuando teníamos Visión 7, que bueno, había un programa que se dedicaba a ese tema, como debe haber, como debería haber, pero la realidad es que es un segmento muy pequeño en los noticieros, 2 o 3 páginas en los diarios, y bueno, y ya está. Y esas 2 o 3 páginas de los diarios te cuentan más de lo que pasa en la monarquía británica que lo que está pasando, por ejemplo, en el sudeste asiático, por poner un tema, ¿no? Entonces, tu respuesta, el mundo en transformación se transforma globalmente, o sea, no es que hay una parte que se transforma y las otras se quedan estáticas, está todo el mundo en ebullición. Nosotros somos uno de los más, como vos dijiste, en teoría y en acción, uno de los más prolíficos, y creo que en ese sentido nosotros tenemos, por eso digo, tomarlo como todavía un proceso más amplio, donde hubo una primera parte de gobiernos progresistas, donde se ensayaron realmente políticas estupendas, hubo una meseta, un poco como lo que dice García Linera de las oleadas, ¿no? Hubo un retraerse, y yo creo que en este momento estamos otra vez frente a un nuevo momento totalmente distinto al otro, porque no es un momento, es un momento donde no solamente tenemos más experiencia los sectores que defendemos lo nacional popular, sino que también la reacción tiene más experiencia para frenar esos avances. Es decir, estamos frente a un momento diferente en el que por eso yo creo que, y ahora voy a la otra respuesta, el que la educación y la información son puntales fundamentales, lo han sido siempre, pero hoy más que nunca. Y pensaba, Elizabeth, cuando preguntabas, bueno, pensar en lo que son las políticas del Estado, porque acordate lo que fue en el gobierno de Néstor y Cristina. Yo tengo un nieto que ahora tiene 9 años, y él conoció a Juana Zurduy cuando tenía 4 años. Yo la conocí cuando tenía 20, porque hasta los 20 años no sabía, y escuché una canción de Mercedes Sosa y me enteré que existía una tal Juana Zurduy. Mi nieto, cuando cumplió 4 años, pidió como regalo el disfraz de San Martín, no el del hombre araña. Entonces, un Tecnópolis, un Samba, escuchar en televisión, un Canal Encuentro, unos cuadernillos en las escuelas. Es decir, es todo un conjunto, no es formación docente desde ya, es todo un conjunto que tiene que ser una política de Estado. No puede ser una cosa pequeña tomada coyunturalmente, sino que tiene que ser todo un gran diseño y una política de Estado que, recuerden muy bien, inmediatamente lo captó la derecha argentina, porque recuerden ustedes cómo inmediatamente aparecía en el diario Clarín y en todos lados diciendo la cámpora dicta clases en las escuelas públicas. O sea que inmediatamente vio el peligro de lo que significa que nuestros chicos sepan la historia. No la historia verdadera, ¿quién sabe la historia verdadera? Al menos una versión de la historia. Así como tienen esta versión de la historia de Mitre, que puede haber otra versión de la historia, que también puede tener sus fallas o sus ocultamientos o lo que fuere, pero es otra versión de la historia. Entonces, bueno, esas son las cosas por las que uno tiene que justamente pelear y tratar de modificar, ¿no? Y por otra parte, para completar la idea de la educación, están las escuelas públicas, están las escuelas privadas, perdón, que también tienen una gran, digamos, que educan a una importantísima porción de ciudadanos y tienen también una ideología muy, muy precisa y una formación muy, muy precisa en cuanto a lo que vos decías, los valores, no solo en cuanto a los contenidos de los héroes o de las batallas o de las leyes adoptadas, sino también de los valores. Vos hablabas de solidaridad o de individualismo, y sí, eso se aprende en la escuela también, ¿no?
Entonces me parece que por eso yo creo que hasta el COVID había muchas deficiencias en la escuela pública, podía haber muchas deficiencias o no, pero había como una formación uniforme. Yo, por ejemplo, di muchos años clase en el CBC, y se notaba, como venían todos los chicos de la secundaria, al CBC, eran todos pibes que salían de la escuela, de la escuela secundaria, y eran impresionante la diferencia entre un chico que había estudiado en el Nacional Buenos Aires o en el Carlos Pellegrini, un chico que había estudiado en la escuela pública en un comercial o un nacional cualquiera, el chico que había estudiado en una escuela privada. Era mucha la diferencia, pero se podía hegemonizar en un momento. O sea, era un impacto al empezar el CBC en marzo, pero muchos chicos abandonaban, pero muchos no, y ese se podía llegar digamos, a nivelar. Pero había cosas que no. Por ejemplo, los chicos de Nacional Buenos Aires, yo me acuerdo que me impactaba, porque eran chicos de 16, 17 años, me decían, bueno, yo voy a ir a la biblioteca, me traje 3 libros, y decía, los otros ni sabían lo que era una biblioteca, ni lo que era ir a buscar un libro en una biblioteca, no se les cruzaba por la cabeza, pero porque no habían sido educados en eso. Entonces, esa diferencia se nivelaba a lo largo de un año, 2, 3 en la universidad. Pero lo que a mí me parece que ahora hubo es un corte más brutal, y que tiene que ver con lo tecnológico, y que tiene que ver con, por supuesto, este hiato que hubo ahora, pero que tiene que ver con justamente la brutal desigualdad tecnológica que tenemos. Y creo que hay que compensarlo de alguna manera. Si no se puede hacer que todas las familias tengan una supercomputadora con un super sistema tecnológico, bueno, no sé cómo, no lo sé, por eso tiene que haber especialistas en educación que lo piensen, pero tiene que haber una forma de que levantar el nivel de aquellos que no pudieron y perdieron ese tren, o lo están perdiendo. Sí, la desigualdad en todos también en las generaciones que están creciendo en los barrios cerrados, y las generaciones que están creciendo, todo este fenómeno que se va a empezar a reflejar con el paso del tiempo, ¿no? Esta especie de sociedad de castas casi en un punto, a la que nos lleva el neoliberalismo. Telma, te transmito 2 preguntas que se volcaron en el chat. Una es de Mirta Bruno: ¿cómo ves los resultados electorales en El Salvador? Y la otra de Ale Romero, pregunta respecto de la militarización en la región, cómo siguen las bases militares del Comando Sur y cómo ve a nuestra Cancillería, la política de nuestra Cancillería en general. La segunda me la repetís otra vez, por favor. Dice, respecto de la militarización en la región, ¿cómo siguen las bases militares del Comando Sur? Y serían 2 preguntas: ¿y cómo ves a nuestra Cancillería en su política en general? Bueno, bueno, la del Salvador, la verdad es que no estoy muy empapada con el tema, te lo tengo que confesar, que he estado en este momento, estoy con algunos temas personales que me han hecho que no tenga puesta toda el centro en Centroamérica. Así que no la voy a contestar a esa. Pero respecto de la militarización, mirá, creo que es uno de los temas que debe preocuparnos, ¿no? Hace poco vi un mapa de Colombia, que, o sea, como sabemos, Colombia es uno de los países, es el país, digamos, de América del Sur que Estados Unidos toma como plataforma de acción, de proyección, y realmente, sobre todo la parte que comparte el límite con Venezuela, y realmente es el crecimiento con Iván Duque de la situación militar es preocupante.
Perú, lo mismo. Perú, de alguna manera, se ha incrementado también las políticas y como un poco lo que yo cuento en el libro de Territorios Vigilados, no es que son bases, muchas de ellas bases militares tradicionales, en las que aparecen los tanques, sino que son bases creadas, muchas de ellas son digamos, o sea, inauguradas en lo que son los aeropuertos. Por ejemplo, podría ser Ezeiza, un ejemplo. Son hangares o son locales instalados en los aeropuertos, ¿no? Que usan las pistas de aterrizaje de los aeropuertos, pero dentro de esos hangares, que son como zonas donde, digamos, como son las embajadas, zonas donde no se pueden, no puede entrar nadie que no sea norteamericano, y donde justamente no necesitan gran cantidad de personas, sino con el aparataje tecnológico les alcanza. Y ahí puede ser de entrenamiento, puede ser de fiscalización, puede ser de control, puede ser de, por ejemplo, de pase de información. Brasil, sabemos que hubo un intento de acercamiento del Pentágono con las Fuerzas Armadas brasileñas para volver a usar la base de Alcántara, que está muy al norte y muy al noreste, es decir, muy cerca de África incluso. Es una localización muy interesante desde la perspectiva estratégica. Sabemos que, de hecho, lo dijo hace poquito Lenín Moreno, que el hecho de que se haya ido el Pentágono de Manta había sido un error. Ustedes recordarán que tenía una base en Manta, Estados Unidos, y cuando ganó Rafael Correa, al año siguiente se terminaba el alquiler, entonces Rafael Correa no lo renovó, se tuvieron que ir con todos sus equipos. Sabemos que en la isla de Galápagos, que está en el Pacífico, que pertenece a Ecuador, y que tiene una capacidad de una zona de control amplísima, sobre todo ahora que el Pacífico, como les comentaba yo antes, está tomando este lugar estratégico de importancia. Bueno, el Galápagos ha sido cedido por Lenín Moreno para también nuevas fuerzas norteamericanas. Sabemos que había un submarino a propulsión nuclear que estaba bajando por el Atlántico Sur y que contó con el respaldo, con el apoyo aéreo de aviones británicos que despegaron de la base de la OTAN que se encuentra en las Islas Malvinas, y que la Cancillería Argentina hizo una queja por esto. Sabemos que pasó por Brasil, por las costas de Brasil, digamos, no por aguas territoriales, sino por aguas internacionales, pero bueno, bajó por toda esta zona de Brasil, de Uruguay y de Argentina. Entonces, lo que estamos viendo es esto, ¿no? Es una mayor presencia, por ahora no abierta, no expuesta, pero sí creciente, ¿no? Y me parece que es parte de lo mismo que hablábamos antes. No puede haber una dominación, un control sin un brazo militar, es imposible. Y en ese sentido, una información aparte es, por ejemplo, uno de los nuevos argumentos que yo creo que hay que estar atentos, y ahora contesto lo de Cancillería también. Uno de los argumentos que ya lo habían empezado a utilizar, por ejemplo, en el caso de las Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ya lo habían empezado a utilizar
más o menos a principios del siglo este o fines de los 90, que era el de la protección ambiental. En el caso de las Islas Malvinas hay habitantes, entonces el Reino Unido tiene varias estrategias para forzar su ocupación. Por ejemplo, un supuesto plebiscito de los habitantes de las Islas Malvinas. Pero en el caso de la Georgia y el Sandwich del Sur no hay habitantes, hay solo animales. Entonces no hay posibilidad de estas estrategias de, por ejemplo, plebiscito. Entonces, ¿qué hay? Hay una ley que dictó en su momento David Cameron de protección a los pájaros y etcétera, que puede haber en estas islas, con lo cual hicieron un cerco militar con naves de guerra de 1 millón de kilómetros cuadrados. Y este argumento de la protección, supuesta protección ambiental, fíjense ustedes cómo se monta en algo que es una reivindicación verdadera, que es la protección ambiental. Es decir, utilizan el argumento realmente importante que tiene que ver con qué hacemos con la naturaleza y qué hacemos con este planeta para desplegar un mayor control. Y en ese sentido, el otro argumento que yo estoy viendo que crece, que me preocupa y que creo que hay que pensarlo un poco, tiene que ver con la pesca ilegal. Porque la pesca ilegal parece que es solamente de los chinos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay todo un discurso también de cuidado, de protección, de queja respecto de la pesca ilegal, y resulta que se pasea un submarino que tiene capacidad nuclear y no pasa nada. O sea, no estoy con esto defendiendo la pesca ilegal, ni me parece que sea justo que se permita, y me parece que hay que tener control sobre los bienes marítimos y terrestres y todas nuestras riquezas, desde ya. Pero me parece que se están usando argumentos, o sea, hay que tener cuidado de que no se usen argumentos válidos con fines espurios, ¿no? Que me parece que puede ser el caso. Y en cuanto a Cancillería, bueno, yo soy crítica, tengo que decir que soy crítica del tipo de Cancillería que tenemos. No estoy muy conforme. No puedo decir en todas las políticas, por ejemplo, bueno, que ahora haya viajado Felipe Solá a Bolivia y se haya sellado el ingreso de Bolivia al Mercosur, me parece extraordinario. Pero bueno, creo que son contados con los dedos de una mano en el caso de las políticas acertadas de Cancillería. Creo que no fue una buena elección, pero bueno, yo la verdad que no me gusta para nada ponerme en lugar de un presidente de la nación, que es creo que una de las tareas más complejas y difíciles que puede haber, y decir qué es lo que hay que hacer o no hay que hacer. Creo que yo no estoy en condiciones de hacerlo, pero me parece que es Felipe Solá no me parece que sea un político que tenga las cualidades que se necesita para un canciller. Esa es mi opinión. Me hubiera gustado una cancillería más similar a la que podíamos pensar con Jorge Tayana, mucho más defensora también de la soberanía, pero creo que en lo que va en los próximos tiempos, y sobre todo cuando termine o cuando ceda este tema de la pandemia, cuando haya más gente vacunada, cuando se vuelva a algún tipo de normalidad y haya posibilidades después de las elecciones en Ecuador, incluso con Brasil. Veremos qué pasa con Brasil. El 2022 son las elecciones en Brasil. Digamos, estos cambios me hacen pensar que tal vez Argentina pueda ser uno de los países que encabece o
o que lleve no liderazgo en el sentido de primus inter pares, ni mucho menos, pero sí que tome la iniciativa, esa sería la palabra, que Argentina tenga la iniciativa y la delantera de una región más unida y más mancomunada, ¿no? Y finalmente, creo que un poco cuando hablabas, lo pensé cuando me preguntabas vos, Emanuel, y me olvidé de decirlo después, cuando hablábamos de los cambios y vos me preguntabas de los movimientos sociales, creo que un país que tenemos que observar también muchísimo es Estados Unidos, ¿no? Porque la verdad es que las cosas que han pasado, no solo este año, el 6 de enero, con lo que vimos en el Congreso, sino con todo lo que ha ido pasando el año pasado y por ahora este año poco, de los movimientos sociales, de la disconformidad. Nuevamente, ahí es como si fuera un país asiático, no sabemos nada de lo que pasa en Estados Unidos, solo nos informan lo que hace la Casa Blanca, pero yo creo que Estados Unidos está viviendo una situación interna, más allá de que su establishment, su élite está viviendo un momento de decadencia y de preocupación. Creo que también internamente están viviendo una transformación muy importante. Y de alguna manera, tal vez, es medio, un poco paranoico lo que voy a decir, pero cuando vi lo de Lula pensé también que si no podía tener que ver con este intento de un sector de los norteamericanos de que Donald Trump no vuelva a la presidencia. Si hay temor porque Donald Trump pueda volver por parte de una parte de la élite norteamericana, y Bolsonaro es un pilar fuerte para Donald Trump. Debilitar a Bolsonaro es debilitar a Trump, así como debilitar a Lula o debilitar a Brasil era debilitar a los BRICS en su momento, ¿no? Ese tipo de juegos también aparece en escena. Pero yo creo que uno de los países que se está viviendo internamente una transformación que todavía no vemos, no podemos ver, pero que está pasando por un momento de cambios importante, también es Estados Unidos. Genial, Telma. Bueno, te quedan 10 minutos, no sé si te podrás tirar un poquito más respecto a lo que me dijiste, ¿no? Bueno, tenemos... ¿hay más preguntas? Hacemos sí, la sí, última tira de preguntas. Les pedimos a los compañeros, bueno, estaban José, Fede y Juan Domingo, que sean bien breves en las preguntas, así Telma tiene un ratito para contestarlas, y bueno, ya la liberamos. José, yo soy un queso con esto de los micrófonos. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Hola, Telma. Mira, me preocupa el tema de la patria grande, ¿no? O sea, el eje del Pacífico. El martes escuché la entrevista que le hiciste a Renán Vega. De Colombia prácticamente no sabíamos nada. Es un país inviable. Perú está en un eje similar y Chile, a pesar de las movilizaciones y qué sé yo, hay un status quo muy grande y como que la moneda está en el aire. ¿Cómo se hace una patria grande con esto? Y Brasil con el multipartidismo infinito del voto rentado que tienen como política, o sea, puede salir para cualquier lado. Lógico que el objetivo es apuntar a eso, pero ¿cómo se hace con esos países donde el pie lo tiene puesto Estados Unidos claramente? Esa es la pregunta, gracias. Hacemos las tres, así contesto las tres. Dale, buenas noches a todos y todas. Gracias, Telma, obviamente por estar acá. Te vamos a necesitar en otra oportunidad porque nos quedan muchas cosas en el tintero, indudablemente. ¿Cómo no? Bueno, a mí me surgía la inquietud en realidad sobre la reconstrucción de la patria grande, entendiendo que la unidad de todo lo que es los pueblos latinoamericanos es necesaria para la reconstrucción de esa economía de bienestar que hacías referencia. Yo quisiera me hubiese gustado, creo que con el tiempo vamos a estar medio complicados, que la relacionaras con el tema de la deuda, después de este proceso de reendeudamiento de América Latina, con este proceso de derechas, como instrumento condicionante de las políticas latinoamericanas que han condicionado, si bien tuvo un derrotero histórico
evolutivo desde la intervención política directa evolucionando en el sentido de endeudar a los distintos países, y por otro lado genera la fragmentación de América Latina como bloque. Y por otro lado, también visto desde, no solamente en el marco de una renegociación de la deuda o en instancias de negociación con el FMI, sino además con el cambio de signo político de la Casa Blanca, que aparentemente, esto es una impresión personal, a mí me da la impresión que los demócratas tienen como una ambición imperialista mucho más marcada que por ahí los republicanos, que tienden a concentrarse mucho más en lo local, y eso por ahí posibilitó algún otro desarrollo en América Latina. Y por otro lado, que nada tiene que ver con esto, pero me parece muy importante también, el tema del reclamo por Malvinas de Argentina en el marco de Alemania pidiendo permiso para desembarcar en las Malvinas, la traba que puso Europa con esto del Brexit. Bueno, no voy a ahondar en cosas para no robar tiempo. Muchísimas gracias. No, por favor. ¿Alguien más? Eran 3, ¿no? Sí, Juan. Hola, de acá de Comodoro, Juan Domingo Rivarola. ¿Me escuchás? Sí, pero no te veo. Ah, sí, hola, ¿qué tal? Ya te vi. Bien, un saludo grande y un placer escucharte, y un saludo a todos y todas las compañeras. Bueno, yo estoy desarrollando acá en el sur la economía social, que se habla muy poco, incluso en la época de Cristina, en el artículo 90 de la educación, que hablaba mucho de la educación, el tema educativo con los chicos, estaba previsto la enseñanza de cooperativismos en las escuelas. Eso no se pudo desarrollar. También hubo un ensayo de las cooperativas de trabajo con un anexo a la ley de cooperativa, la 2337, donde se desarrollaron miles de cooperativas de trabajo con una resolución anexa a esa ley. Yo creo que el tema de la salida a la crisis económica, porque esa es en definitiva toda la cuestión que está la geopolítica, está el modelo económico y lo que fue el neoliberalismo que tuvimos, que le pudimos ganar en las urnas, pero sigue vigente su modelo económico. Entonces, la salida, la economía social, que ya la había empezado a diseñar Perón en el año 46, y está también en la Constitución del 49, donde el capital al servicio de la economía y la economía al servicio del hombre. Entonces, creo que la salida no es más capitalismo. Necesitamos otro tipo de economía, que por ahí lo esbozó Manuel, que es la de los pueblos originarios, que es las prácticas del buen vivir, que tiene mucho que ver con lo que Perón esbozaba en La Verdad número 16, donde habla de la economía social. Y creo que ese es el punto, que una alternativa, aparte de la patria grande y todo eso, es cambiar en los modelos económicos. Entonces la pregunta concreta es sobre tu visión sobre la economía social, y fundamentalmente con una herramienta muy importante que los pueblos originarios la tienen desde hace 11.000 años, es el cooperativismo, o traducido en sentido de comunidad, ¿no? Es la defensa del medio ambiente, que tiene que ver con todo esto que estamos padeciendo por el desguace que hace el capitalismo. Sí, es absolutamente de acuerdo con Juan Domingo, y no conocía lo que comentabas de los artículos estos de la época de Cristina, la necesidad de volver a repensar todo eso, reinstalarlo, pero es como decís, en este momento al menos no hay una política de cambio donde uno pueda observar que realmente aquellas políticas de economía social estén vigentes, ¿no? Espero que tenga que ver con una situación totalmente anómala, como es la que vivimos en relación al tema de
de la pandemia y que la salida económica, que necesariamente va a tener que replantearse, va a haber que replantear un proyecto realmente muy creativo y muy diferente, porque no es algo a lo que no estábamos ni preparados ni conocemos qué puede pasar. Espero que se tenga esto que vos decís, que se tenga como prioridad y se tenga como eje fundamental, ¿no? Me parece que sería lo deseable. En cuanto a la deuda, sí, la pregunta es muy interesante, pero efectivamente sería muy largo, pero tenemos varias herramientas. La deuda es una, o sea, así como tenemos el lawfare para tratar de perseguir políticos, de también crear algunas ideas ¿cómo se dice?, de persecución, pero no quiero decir persecución, demonización de los líderes. De la misma manera hay las famosas políticas de la deuda, son maneras clarísimas de subordinación y sobre todo, de sujeción de nuestros pueblos. Hay muchísimos artículos muy interesantes y que explican esto de una manera muy coloquial, diría, que son los de Alfredo Zayat, muchas veces los domingos en página, la manera que explica, ¿no?, cómo las trampas de los distintos sistemas de deuda que, bueno, hacen que realmente nuestros países no estén en posibilidad de hacer las propias políticas. Por ejemplo, el gobierno de Añez fue uno de los, en Bolivia, inmediatamente también buscar la forma de endeudarse para dejar entrampada a Bolivia. El gobierno de Lenín Moreno, también adoptando y tomando deuda con el FMI, y el próximo gobierno ya está garantizado que está atado de pies y manos, ¿no? O sea que es un sistema casi perfecto de sujeción que, bueno, que tiene, muchas veces lo ha dicho Cristina, incluso ella lo dijo en Naciones Unidas, que debería tener una revisión profunda a nivel global de para qué se usa esta herramienta. Creo que en este momento ese debate sigue, porque se planteó en Naciones Unidas y no está muerto. Es parte de la lucha y parte de la lucha por el cambio. Y finalmente, el tema del Pacífico. Estoy más o menos de acuerdo con que, digamos, que fácil no es fácil, obviamente. Que tanto Colombia, Perú como Chile tienen gobiernos, élites, además gobernantes, de un colonialismo y un entreguismo dramático, también es real. Pero al mismo tiempo, José, son países donde hemos visto en los últimos tiempos, dejemos entre paréntesis el 2020 porque fue tema COVID, pero si vemos el último tramo del 19, y en el caso de Chile, incluso el 20, y creo que Colombia también, realmente podemos decir que hay también en estos países, a pesar de todo, a pesar de de tener estos gobiernos y estas estructuras políticas tan fuertemente conservadoras, creo que hay un pueblo que está muy movilizado y que puede empujar y presionar para un cambio. La entrevista que vos aludiste con Renan Vega, yo se las recomiendo, realmente vale la pena escucharla. Ustedes si entran a Sputnik Mundo, buscan Voces del Mundo, y el martes pasado fue la entrevista. Él da una visión un poco, para mi gusto, pesimista, pero probablemente realista también, ¿no? Él no tiene
expectativas de grandes cambios en Colombia, porque él dice, cosa que la historia lo respalda, una vez que aparecen candidatos, no, ni siquiera progresistas, socialdemócratas, con alguna idea, con alguna salida de centro, digamos, centro-izquierda, los matan, son asesinados directamente, o sea, los eliminan. Y es real, si uno mira la historia de Colombia, es verdad, o sea, Colombia entró en guerra prácticamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial también, y nunca más pudo salir de esa guerra civil permanente, con una élite muy brutal y con un Estados Unidos que no va a alargarla porque es su centro de gravitación. Aún así, hemos visto manifestaciones que nunca la habíamos visto en Colombia. Nunca había salido la juventud colombiana a protestar de la manera que salió en el año 2019. Chile, constantemente, a pesar que los dejan ciegos, les hacen de todo tipo de represión y maldad, y sin embargo Chile sigue saliendo. Veremos qué pasa el 11 de diciembre con el plebiscito. Digamos, las luchas de los pueblos son largas y son difíciles, pero yo creo que el Pacífico en este momento tiene un nivel de efervescencia y de movilización que antes no tenía. Y Perú, bueno, también veremos el 11 de abril qué pasa, pero algo está moviéndose en estos países. Yo tengo esperanzas con respecto al Pacífico, aunque parezca que esos, digamos que es difícil, sí, ciertamente es difícil, pero me parece que los movimientos que hubo en ese 2019 está hablando de que algo está cambiando. Bueno, y compañeros, los dejo porque tenía un tema familiar que no pude modificar y entonces me los tengo que dejar, pero les agradezco mucho la atención que hayan estado en esta noche junto conmigo. Y bueno, por ahí más adelante, después de que pasen todas las elecciones estas, podemos hacer un nuevo... Y cuando tenga un poco más de tiempo, el gobierno de Joe Biden, porque todavía con 2 meses no podemos hacer muchas evaluaciones. Cuando tenga un poco más de tiempo, hacemos una evaluación más larga. Bueno, Telma, muchísimas gracias. Bueno, en nombre de todos y todas los compañeros presentes. Bueno, después del super domingo 11 de abril, ¿no? Que hay elecciones en Chile, Perú y Ecuador. Y bueno, ese sí que es el super domingo. El super domingo. Bueno, no te quitamos más tiempo. Gracias a todos. Un abrazo grande. Un abrazo grande.